Básicamente, en lo general, pues es el aumento de impuestos, de algunos impuestos, y la eliminación de algunos otros. En este caso, los puntos más importantes de la reforma, creo yo desde mi perspectiva, es el aumento a 16% del IVA, el gravamen en impuestos como el IEPS y el IETU que se eliminan, que se empieza a gravar la venta y distribución de combustibles fósiles en 8%, perdón, y el 7.5% que se le cobra a las empresas mineras por explotación de actividades de ese ramo de minería dentro del país. Se homologa del 11% que teníamos de IVA que en la zona fronteriza, que si no saben para qué era esto de tener una tasa especial para la zona fronteriza, era para poder incentivar al consumo nacional de productos o no tratar de importar todos los productos del extranjero para evitar el flujo de efectivos o la fuga de capitales, como se le denomina también en el área financiera. También se grava un 10% en las utilidades que se tienen por actividades realizadas en la bolsa, ya sea compra, venta de acciones y futuros. Y ahora que quieren con la ley secundaria, una de las leyes secundarias de la reforma hacendaria, empezar a gravar el 5% a los pepenadores y a las empresas que se encargan de vender productos sólidos de la basura y de todo el reciclaje que utilizan, para empresas que desarrollan productos posteriormente a este proceso. Básicamente de eso se trata la reforma hacendaria. Y desde un punto de vista, creo yo, en lo particular, es algo negativo, no viéndolo como Estado hablando de gobierno, porque al momento de tener teóricamente más recaudación de impuestos, tienes más campo de acción, ¿no? Tienes más herramientas, puedes hacer más servicios públicos para que la ciudadanía los disfrute. Pero en general, la verdad, en nuestro país no sucede esto. Y hablando un poco más acerca de esta ley secundaria, ¿no?, que va a fiscalizar a los pepenadores y este tipo de empresas, uno se pone a pensar si en realidad es justo que les cobren este 5% de impuestos a personas que quizás para nosotros no es mucho, nosotros pagamos mucho más de impuestos, 16% de IVA, 30% de ISR las personas que trabajamos, pero este tipo de personas, poniéndonos en este contexto y dimensionando en realidad qué significa el 5% de sus ingresos, y siendo que sus ingresos son de $8 en promedio a la semana, $8 que mantienen a familias de 4 o 5 integrantes, quizás 3, de todas formas, con $8 a la semana, poniéndonos en su lugar, tú dime si verías o si pudieras vivir de esta manera. Yo creo que no, entonces lo veo muy injustamente cuando a empresas transnacionales como Grupo Carso, o bueno, poniendo ejemplos de empresas como Oxxo, como Coca-Cola, como Bimbo y algunas otras, solo pagan el 3% de impuestos. El otro 97%, que es lo que pagaría una empresa normal, pequeña o microempresa o empresas nacionales, se les hace una exención. O sea, esto quiere decir que a ellos no se les cobra. ¿Y con qué argumento o bajo qué excusa? Ellos dicen que no les deben de cobrar impuestos a estas empresas porque estas empresas traen progreso y traen empleos al país, siendo que lo único que hacen es no dejan las utilidades ni las ganancias. Los impuestos es para regular que las empresas dejen alguna riqueza al país, porque vienen a enriquecerse a este suelo, al suelo mexicano, y lo único que hacen es tener fugas de capital. Ellos vienen, se enriquecen en el país y se gastan este dinero en el extranjero. Sus cuentas son cuentas en Suiza, en Europa, en cualquier otro lado, y no dejan nada de riqueza al país, solamente se llevan lo poco que hay. Y lo único que dejan de riqueza, entre comillas, es los salarios que pagan al trabajador, que siendo realistas son risorios. Son impuestos que son salarios que dan risa, son salarios que dan hambre, que son trabajos de hambre explotados, de sol a sol, casi como en la época colonial, y vienen otra vez los extranjeros y vuelven a colonizar el país, ahora de la manera privada, con empresas privadas. Eso es lo que creo, y creo que es totalmente injusto. Es completamente injusto. Mientras nuestra clase política, los aristócratas del país, siguen aumentando sus prestaciones, siguen teniendo seguro privado, siguen aumentando su salario, nosotros seguimos pagando más impuestos para mantener una nación que la mayor parte de nuestro déficit o de nuestra falta de
estabilidad económica es por malas administraciones, no porque necesitemos aumentar los impuestos, sino porque necesitamos mejores administraciones. Es casi de risa creer que si aumentamos el IVA al 50% vamos a salir de este déficit en el que estamos. Lo único que necesitamos no es recabar más, sino hacer más con menos impuestos y mayor administración. Y hablando de los impuestos que te mencionaba, por ejemplo, el IETU, hemos visto a lo largo de la historia cómo van aumentando los impuestos en lugar de decrecer. El déficit sigue aumentando y los impuestos siguen aumentando proporcionalmente. Entonces no creo que sea una verdadera solución el aumentar los impuestos, porque hemos visto, por ejemplo, el IETU, que aumentó de 16 a 17.5%. El ISR del 30 al 32%. El IDE del 2 al 3% en depósitos mayores a 15,000 pesos. El IVA del 15 al 16%. Y no hemos visto ninguna mejoría. No hay una mejor administración del gobierno o del Estado en este caso. Y por más que quieran aumentar impuestos y todo, se eliminaron el IDE y el IETU, pero los volvieron a meter de otra manera. El IETU pues era por la compra, venta o enajenación de bienes dentro del territorio. Ahora lo que hicieron fue aumentaron el ISR 32%. Y esto es lo mismo, el ISR es aplicable a la venta y compra de bienes y enajenación de bienes dentro del país. Entonces lo único que hacen ellos es decirte, te vamos a eliminar 2 impuestos, pero lo que hacen es mueven esos 2 impuestos y te los ponen en otros 2, ¿no? Entonces a mí eso se me hace un poco como querernos dar a tole con el dedo y querer jugar con nuestra opinión para que no estemos discutiendo acerca de ese tema. Ahora, ¿cómo lo veo yo como persona en general? ¿Cómo creo yo que nos afecta? Pues total, tú como empresa, si ves que te aumentan el impuesto a los refrescos o a la comida chatarra, como en México somos grandes consumidores o somos un país coca-colero, ¿cómo te afecta a ti como empresa? Digo, como familia, perdón. Pues el refresco, la empresa, con tal de no perder sus ganancias, va a aumentar el precio del refresco. Y en este país no es una solución aumentar los impuestos en las cosas que te hacen daño, y esto lo vemos seguido con los tabacos, por ejemplo. Se aumenta el impuesto a los tabacos y la gente le deja de consumir. No, sigue consumiéndolo en igual o en mayor cantidad, porque entre más nos prohíban algo, está en nuestra psicología como ser humano, más lo queremos hacer. Si nos dicen esto está prohibido, lo vamos a hacer. Entonces lo único que afecta es nuestra economía como familias. Tenemos menos poder adquisitivo y ahora nos dicen vamos a aumentar el salario mínimo. Aumentó en 3.9%, la inflación está en 4.3%. O sea, en realidad no aumentó el salario mínimo. Lo único que están haciendo es queriendo emparejar la inflación y el salario mínimo para no perder mucho el poder adquisitivo de las familias o de las personas. Entonces, por eso veo un poco injustas las medidas que toma el gobierno para recaudar más impuestos y no tener una mejor administración.